Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Padre, por esta mañana de sábado que nos ha regalado. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor, para poder estar entre hermanos, Señor, y para poder aprender más de usted. Quédese con nosotros en esta escuela sabática, Señor. Permita que cada una de las cosas que vayamos a decir sea de provecho para cada una de las personas que nos ven, Señor, y que nos ayude en este camino hacia la Canaán celestial, Señor. Guíenos siempre y acompáñenos, Señor, porque sabemos que no es fácil, pero con usted todo se hace más llevadero. Quédese con todos aquellos, Señor, que están padeciendo necesidad, todos aquellos que están pidiendo por una oración, Señor, por cualquier motivo, que usted pueda hacer con ellos y pueda contestarles conforme sea su voluntad. Guíe a aquellos que no han podido venir, Señor, y ayude a todos aquellos que verán esta escuela sabática. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. 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 Feliz Santo Sábado a cada uno de los que estamos aquí y todos los que están a través de internet y a todas las personas que nos verán después cuando esté subida esta escuela sabática. Es la lección número 12 y se titula Vencer con el bien el mal. Y el versículo para memorizar nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, esta lección, bueno, específicamente Romanos 12 y 13, que es de los dos que vamos a estar estudiando, bueno, los que estudiamos y lo que vamos a estar comentando. Vencer con el bien el mal. Cuando nosotros escuchamos esta frase, porque ya lo menciona mucho la Biblia, vencer el bien con el mal, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, claro, la clase es muy aclaratoria, pero en nuestra cabeza, ¿qué empezamos a formular cuando dice vencer con el bien el mal? Por ejemplo, cuando una persona te agravia, te insulta, bueno, te dice lo que sea o incluso te puede agredir físicamente, ¿cómo iríamos ahí? Vence el bien con el mal que te están haciendo. ¿Qué haríamos nosotros? Actuando como... Bueno, en principio intentando actuar como actuaría Cristo, ¿no? Poniéndote en la cabeza un poco pues su ejemplo y su testimonio, e intentar aplicarlo en tu vida y también en situaciones de este tipo, ¿no? Aunque no siempre uno pues está en fin, insuficientemente centrado quizá, pero la idea quizá sería esta, ¿no? Quería comentar algo. Sí, bueno, es que es algo que si Cristo no está en uno, Sí, exactamente. Es muy difícil, porque claro, que te estén agraviando o incluso te castiguen o físicamente y aguantarse, humanamente es prácticamente imposible, sí. Es imposible. Entonces tiene que ser pues que Cristo aquí haya hecho un trabajo, haya moldeado nuestra mente, nuestro corazón de tal manera que aguantes esa situación. Y como dice Proverbios, ¿no? Que no recuerdo el pasaje, pero bueno, realmente se dice que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Es decir que, claro, cuando Jesús dice orad por los enemigos, ¿no? Es que es difícil sí, si claro. Él no está con nosotros. Si, si el Espíritu Santo, ahí va el Espíritu Santo actuando en nuestra vida, porque obviamente si el Espíritu Santo no está en mí, si no ha hecho un trabajo previo, si no hemos buscado a Dios previamente, nos va a salir lo que llevamos dentro, que es el mal. Siempre estamos con el mal ahí. Es nuestra tendencia. Pero cuando el Espíritu Santo va obrando a través de nuestra vida, va poniendo ese dominio propio, que hay que tener mucho dominio propio para que alguien te insulte y a ti no te salga otro insulto, o alguien te agravie o haga mal a alguno de tu familia, para que tú no reacciones y que reacciones con bien en lugar que con el mal, para que reacciones con una oración por ello, o que reacciones con unas palabras de bien a estas personas, solamente el Espíritu Santo. Y más o menos es lo que vamos a ir viendo, que va enfocado en Romanos 12 y 13, nuestros deberes o el caminar cristiano, porque
A partir de, ya lo veremos aquí. Ahora recordaba las palabras que dijo el Papa, ¿no? Que bueno, que dar un cachete, ¿no? O un puñetazo en un momento dado, si te agravian, pues bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que dijo Jesús. Si te dan en una mejilla, dice, pon la otra, ¿no? No devuelve el golpe, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ya sabemos nosotros que hay. Dice, aunque Pablo intenta disuadir a los romanos de sus falsas nociones de la ley, dice, también llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. Esta obediencia surge de un cambio interno en nuestro corazón y en nuestra mente, un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que solamente con el poder de Dios nosotros nos puede salir el lado bueno que tenemos en nosotros, solamente. Bueno, simplemente en la lección nos dice recordar a Mateo 11:29, que justamente Cristo nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, esa es la imagen que tenemos que tener, el modelo o el que tenemos que seguir. Por tanto, si Él era manso y humilde, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Ya nos lo dice claro. O sea, es una guía perfecta para seguirlo. Otra cosa que es que no es fácil seguir eso, lógicamente. Exacto. Nos dice aquí, Pablo dice nunca tuvo intenciones de despreciar las obras, que es lo que el mundo evangélico o protestante hoy dice. Y esta semana he tenido un escrito de alguien al respecto. Dice, en los capítulos del 13 al 15 hace gran hincapié en ellas. Si los otros capítulos pareciera, según los intérpretes estos de estos capítulos de Pablo, que que la ley de lado, que la ley ya fue clavada, pues en cambio en los capítulos 13 y 15, que vamos a ver hoy el 13, dice, hace gran hincapié en ellas. Con esto no niega lo que dijo antes sobre la justificación por la fe. Al contrario, dice, las obras son la verdadera expresión de lo que implica vivir por fe, que es una consecuencia, ¿no? Lo que nacerá de nosotros es una consecuencia de que hemos aceptado esa gracia y ese amor de Dios. Por lo tanto, de nosotros va a salir todo lo que sea bueno, no lo malo. A los creyentes del Nuevo Testamento se les ha dado un ejemplo de comportamiento moral apropiado en Jesucristo. Dice, nadie más que Él muestra un modelo para seguir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también nos tiene aquí entre paréntesis, no en Moisés, ni Daniel, ni David, ni Salomón, ni Enoc, ni Débora, ni Elías, Cristo Jesús. La norma no puede ser más elevada que esta. Se nos manda que Cristo sea nuestro ejemplo, porque los seres humanos pues siempre tendremos esa tendencia a pecar hasta que Cristo venga y no podemos ser ejemplo para absolutamente nadie, solamente Cristo. Los seres humanos pueden ser ejemplo en sus experiencias, pero vemos que en momentos determinados también cayeron, ¿no? Entonces, donde ellos vencieron, eso puede ser un buen ejemplo, y también debe serlo donde cayeron para que nosotros no lo hagamos, no caigamos como cayeron ellos, ¿no? Así. Pero el modelo perfecto, Cristo. No hay más, exactamente. En la parte del domingo habla de vuestro culto racional. Sí, a mí me gustaría pararnos un momentito en el 12.1, justamente el primer versículo de la lección, sí. Que, claro, me hizo un poquito pararme a buscar el significado cuando habla de así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que a vuestro culto racional. Claro, yo me paré en sacrificio vivo, es decir, claro, yo sé lo que es un sacrificio normal, lo que hacían para la simbología de Cristo, ¿no? El sacrificio de los animales puros, que eran sin mancha y tal. Pero claro, para mí no entendía lo que era sacrificio vivo y lo estuve buscando. Yo creo que es bueno remarcarlo, que al final no es un sacrificio realmente seguir a Cristo. Lo que pasa que en este sentido supongo que lo hacen como simbología del sacrificio de los corderos, de los animales, de todo lo que teníamos de simbología de Cristo. Pues es una medida, es una forma de verlo, de decir, bueno, pues yo no me tengo que sacrificar, pero sí tengo que dedicar mi vida a Cristo. Y a mí me asustó un poco pues el tema ¿no? Sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Si realmente seguir la vida de Cristo no es un sacrificio,
pero muchos lo pueden ver como un sacrificio, porque dejas muchas cosas, sacrificas lujos, a lo mejor sacrificas comodidades, ocios, sacrificas ciertas cosas, pero realmente al final no son sacrificios. Realmente estás encontrando la salvación gracias a eso. Sí, exactamente, claro. Claro, es ofrecernos a Cristo. Lo que pasa que, claro, muchos los que ven el problema dicen, no, eso para mí es un sacrificio, porque realmente tengo que dejar todo para hacer eso, y para mí es un sacrificio. Pues no, claro, realmente no es así. Cuando Cristo no está aquí, es un sacrificio. Claro, cuando no está en el corazón, es un sacrificio. Eso, cuando, claro, nuestra tendencia, ¿hacia dónde es? Hacia el mal. Hacia el mal. Sí. Entonces, cuando Cristo no está aún en nuestros corazones, la tendencia tira para el mal y se vuelve un sacrificio. Correcto. Pero por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, cuando aceptamos esa gracia, cuando aceptamos a Cristo, entonces el Espíritu Santo va haciendo ese trabajo y nuestra tendencia va cambiando hacia el lado del bien. Entonces ya no lo vemos como un sacrificio, sino que como una salvación, porque haciendo aquello nosotros nos perderemos, y no solamente la salvación eterna, sino que seremos infelices, porque nada en esta vida, absolutamente nada, hace feliz, solamente Cristo Jesús. Si en Cristo tenemos nuestra vida, si en Cristo tenemos nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, todo, pues seremos felices, y será ese pedacito de cielo ahí en la tierra, que es lo que dice Dios mediante Elena White, que tenemos que nuestra vida tiene que ser un pedacito de cielo, porque nos vamos acostumbrando a lo que será en el cielo. Pero si nuestra vida es un vía crucis constante, no nos vamos a acostumbrar a lo de arriba, porque nos estamos formando en ello. Ya nuestra mente quedará tan aturdida por todas las cosas que el cielo ya no sería... No sería apetecible, porque ya no es... Exactamente. Entonces nos habla ahí, bueno, ya Ligori lo ha comentado, el versículo 12:1, de que alude a los sacrificios. Bueno, Pablo está aludiendo a los sacrificios del Antiguo Testamento y cuando sacrificaban animales a Dios, y ahora pues es nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, que dice que los animales que sacrificaban a Dios tenían que ser sin mancha, sin defecto, animales puros, todo en buenas condiciones. Entonces nosotros debemos de procurar siempre estar en las mejores condiciones para presentar toda la ofrenda y todos los sacrificios a Dios de esa manera, porque si no nos cuidamos, porque si siempre estamos machacosos y todo lo demás, obviamente que no le vamos a servir mucho así a Dios. Que generalmente, pues claro, ya tenemos un pasado, que tal vez no vivíamos en Dios y pues hicimos muchas cosas, pero en la medida de lo posible, Dios nos llama a ser perfectos, dice, en nuestra esfera. Así como Él es perfecto en su esfera, como lo dice Elena White, a ver, perfectos como Dios, es Dios, y ya. Entonces, pero nosotros nos llama a ser perfectos en lo que conocemos, en lo que vivimos en este momento. Entonces debemos procurar esa perfección. Claro, es que perfectos solo serán los 144.000, sí. Dice que serán sin mancha, pero los demás debemos serlo en nuestra esfera. Como humanos que somos, de momento, con las luchas que tenemos, pues tenemos que intentar aproximarnos al máximo al modelo que es Cristo. Pero habrá tentación, habrá caída, sí, claro, pero bueno, Cristo está ahí para tender la mano. Pero perfectos solo serán los 144.000. Sí, exacto. Me refiero que no pretendamos, o tal vez alguno puede pensar, no, es que yo hoy tengo que ser perfecto, si no el Señor me rechazará. No, el Señor te quiere tal como eres. Lo único que, si tú ves que has caído, acude a Cristo y Él te limpia, te perdona y vuelves a iniciar otra vez. Así es, exactamente. Y nos dice aquí, por ejemplo, la vida la última parte de lo que sería el domingo, la vida cristiana no significa quedarse quieto, dice, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor. Siempre arriba, nunca para abajo, nunca para atrás, siempre ascendiendo en esa escalera que vamos hacia el cielo. Entonces, de lo bueno pasamos a lo mejor, y siempre a lo mejor, y ese debe de ser siempre nuestro objetivo, ir puliéndonos de una manera que
que vayamos a ser aptos para entrar al cielo, porque al final es lo que Cristo quiere. La parte del lunes nos habla de pensar con cordura. Y yo cuando estaba estudiando la lección, digo, pensar con cordura. Hoy en día es que pensar con cordura es muy complicado. Y porque la mayor parte de gente, es una norma, no piensa con cordura. Hay un punto de desequilibrio impresionante en nuestro mundo hoy en día, en nuestra sociedad, en estos tiempos. Lo hacen al revés. Sí. Quería comentar el segundo versículo, que dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, a este mundo, ¿no? Este mundo, ajá, a las cosas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro, ¿cuál será el entendimiento apropiado, adecuado? Es cuando conoces a Cristo y Cristo te transforma a través del Espíritu Santo, ¿no? Así es, exactamente. Es decir, que la transformación no la obramos nosotros, sino que es el Espíritu quien la obra en nosotros, y poco a poco, pues, uno tal vez no se da cuenta, pero los demás sí. Oye, tú has cambiado, ¿eh? Tú antes tenías un genio, un carácter, y ahora eres distinto. Y uno no se da cuenta y los demás lo ven. Y es el poder, ese poder del Espíritu Santo que obra esa transformación del entendimiento. Pero claro, cuanto más conoces la palabra, cuanto más conoces a Cristo, pues más se va ejerciendo esa transformación, inconscientemente, ¿eh? Por eso el estudio regular, diario de la palabra es necesario. No, bueno, yo estudiaré el sábado y el resto de la semana no. Cada día hay que hacerlo. Cada día, exactamente. Es el alimento del cristiano. Y es cierto, no comentamos este versículo, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos con las cosas de este mundo, no nos conformemos con lo que nos puede dar el mundo, o con lo que tenemos y ya está, porque ¿de quién somos nosotros? No pertenecemos en realidad estamos preparándonos para una patria celestial, lo de este mundo es muy pasajero, entonces... claro, si nosotros nos conformamos a lo que nos da el mundo, a lo que rige el mundo hoy en día, quedaremos chasqueados siempre. Sí. La esperanza no estará en nosotros. Entonces, si nosotros realmente vamos más allá, transformándonos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que decía Josep, si el Espíritu Santo va cambiando nuestros pensamientos, ya este mundo, lo que pasa en él no nos importará. A ver, que siempre hay cosas porque somos humanos y tenemos la tendencia ahí, pero dentro de eso, cuando nos vengan esas cosas, pues miraremos para arriba, miraremos a la esperanza que Cristo viene y que acabará con absolutamente todo esto. En la parte hablábamos de pensar con cordura. Pensar con cordura hoy en día es muy difícil. Únicamente se puede estar en cordura cuando el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Y aún así, en el mundo llamado cristiano, pensar con cordura, el hecho de que sean cristianos y dicen que creen en Dios y que hacen la voluntad de Dios, supuestamente, no significa que estén cuerdos, porque vemos hoy en día en el mundo cristiano un desequilibrio espantoso. Gente que es muy legalista o gente que es totalmente lo contrario, liberal, que tú puedes hacer lo que te pegue la gana con Dios y si crees en Él ya está. Y por otro lado, la gente que todo es malo, absolutamente, y que todo es del diablo, bueno, y todo lo que puedan decir. Entonces, ese pensamiento con cordura, ese equilibrio del que tanto Elena White habla hoy en día, se ha perdido y es muy difícil encontrarlo en una persona. Es que actualmente lo que impera es todo lo contrario. Es sobre todo caer en extremismos. Sí. O pasar de todo o ir a extremismos. La cordura, la parte de zona media, en todo, en cualquier aspecto de la vida, pues ha desaparecido. Y lo vemos a todos los niveles de la sociedad. Lo peor es cuando se ve precisamente a nivel religioso. Ahora precisamente es un momento clave para estas cuestiones, sobre todo por el tema de Navidad. Recordemos esto. Sí. Es un tema donde muchas personas, al ser creyentes, saben la verdad y saben que Jesús no nace el 25 de diciembre,
y que no toca celebrarlo en ese día, ni sabemos exactamente, precisamente, podemos afirmar que es tal día. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que hay personas que para no querer incurrir en un pecado teórico de estar con la familia en Navidad porque creerían que están celebrando eso, pues se abstienen y la familia, ¿cómo reacciona? Pues no entendiendo eso. No entendiendo. Y entonces, ¿qué probabilidad tienes de darles el mensaje con tu actitud así? Cero, ninguna, al contrario. Les llegas a llenar de prejuicios a tal punto que no quieren saber nada de lo que tú puedas transmitirles en el mensaje. Y eso es algo que sucede continuamente. ¿Cuántas personas no nos dicen esto? Que no quieren participar para nada de la Navidad, etcétera. Cuidado, no es celebrar la Navidad como el mundo la celebra, es estar con la familia si ellos están en eso y a partir de aquí intentar darles el mensaje. Y esa es la prioridad absoluta. No se trata de que empecemos a hacernos regalos a montones y cosas de esas. Se trata de aprovechar esa oportunidad donde parece que el mundo por un día quiere ser más bueno. Aunque a veces ya sabemos que las cenas de Navidad y esas cosas terminan con todo lo contrario, ¿no? Pero allí debe estar la cordura del cristiano para mostrarles el auténtico camino. Pero fijémonos que normalmente cuando se habla sobre la Navidad se habla del espíritu de la Navidad, ¿no? Eso del amor fraternal y tal. Pero cuando se menciona el nacimiento de Cristo, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, eso no se menciona. Eso apenas se menciona, ¿eh? Y claro, es un problema, ¿eh? El espíritu navideño, bueno, debería ser cada día, porque sabemos que cada día debe recordarnos que Cristo vino a morir por nosotros, ¿eh? No sabemos la fecha en que lo hizo. Bueno, por la profecía sabemos que fue en otoño, ¿no? Cuando Él apareció, no en invierno como ahora, pero claro, tampoco podemos saber. De momento creo que no se puede saber el día exacto, aunque alguno lo dictamina el día, ¿eh? Pero bueno, creo que no se puede saber eso. Sí, no está escrito en la palabra del Señor. Sí, pero como decía Víctor, hoy en día es tan fácil caer en esos extremismos que si por ejemplo, si una persona te dice buenas fiestas, como dicen aquí, buenas fiestas, o te dice feliz Navidad, feliz Año Nuevo, o sea, tú si contestas, ya eres un hereje. Tú si contestas, ya estás quemándote en el lago de fuego y azufre. O sea, no puedes ni tan siquiera eso, porque ya eso es participar de aquello. Y no es así, no es así. Como educación. Hombre, tenemos que dar un testimonio también. El hecho de que tú le contestes a una persona que te diga buena fiesta, hombre, igualmente, que la paséis bien, ¿no? O feliz Año Nuevo, feliz Navidad, igual. No por eso quiere decir que te vas a quemar en el fuego del infierno. ¿Sí? Sí, efectivamente deberíamos siempre, lo que decíamos antes, ¿no? de cómo hacemos para que el bien venza al mal, el ejemplo de Cristo, y también pues evidentemente si nosotros actuamos intentando reproducir aquí en la tierra el amor que se vive en el cielo, ¿no? ¿Cómo debe ser el amor del cielo? Pues debe ser un amor generoso, un amor en fin, que abraza y que no rechaza, ¿no? Y por tanto a los familiares y a las personas que viven todavía una situación pues que ya sabemos que quizá no toca, pero que tampoco podemos ir a mamporrazos, ¿no? Tenemos que a la gente tratarla bien e intentar también comprender la situación que están y en fin, y a partir de aquí yo creo que se abren puertas, ¿no? Así es, así es. Claro, es que sí. Es un poco de lógica ya, ¿no? Si alguien te dice, bueno, feliz Navidad. No, es que yo no creo en la Navidad. No, pues bueno, es violento, ¿no? La otra persona sí, que no sabe de qué va. No sé, este está loco o qué pasa, ¿no? Pues bueno, llegará tal vez un momento en que podrás hablar con esa persona y explicarle un poco, pero lo cortés es, pues, bueno, responder, sí, responder el saludo, aunque tú sepas que realmente este no es el día, ¿no? Pero por educación y porque, sí, como decías tú, te dicen feliz Navidad,
eso es del diablo. Claro, ¿cómo quedará una persona que no cree absolutamente cuando tú de principio vas con cerrarás todas las puertas a que la gente se abra a poder... Sí, sí. Exactamente, exactamente. Esto es terror. No sé si habéis hablado de cómo Elena White... Está vermelho, sí, sí. Pues, recordemos cómo Elena White trata estos temas también. Con el árbol de Navidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Ella dijo que el árbol de Navidad, si se ponía, tendría que estar para poner ahí una serie de donaciones o regalos para los pobres. Luego se recogía todo y se daba a la gente necesitada. Y luego habla también del Año Nuevo. Y de eso ya hemos sacado algunas citas realmente, como ella no tiene ningún problema, felicitar el Año Nuevo a la gente y había que se acaba un ciclo, incluso administrativo, todo socialmente se acaba y empieza otro. Eso es evidente, ahí no lo puedes, eso no lo puedes negar. Y ella estaba contenta haciendo eso y encontraba que era lo adecuado. Sí, claro, y hablaba de los regalos, habla de muchas cosas, Elena White, que ella utiliza mucho el raciocinio, ella va a la lógica, a la cordura, al equilibrio, no va claro, ella hablaba perfectamente de lo que significaban estas piezas, cómo el mundo la celebraba, pero por otro lado hablaba de dirigirlo todo a tratar de que esos días que están la gente más sensible, pues aprovecharla para dar el mensaje. Es como cuando se perdía una oveja en sábado, ¿no? Cuando también. Se perdía una oveja en sábado, pues el pastor le sale de dentro ir a buscarla, ¿no? Pues si las personas a las que te rodean y a las que quieres están celebrando algo que no toca quizá, pero bueno, tu misión es ir a buscar a las ovejas perdidas, ¿no? Por tanto, bueno, pues es una buena ocasión, también puede ser. Es verdad que se viven momentos ahí de especial, la gente está como más sensible, muchas veces está pues más en fin, con el corazón más elevado, ¿no? Esto yo lo he vivido y por tanto también es una buena ocasión para poder sacar temas que a veces en una circunstancia normal pues sería más difícil y en ese momento pues bueno, quién sabe, aunque cada vez también hay que decirlo es más difícil, porque la gente cada vez está más por lo que está, pero bueno, en fin, puede ser también una buena ocasión, ¿no? Así es. A mí me gustó mucho, que es donde más me voy a detener en esta, bueno, y al final también en esta parte nos empieza a dar aquí como en Romanos 12, a partir del 3 hasta el 21, y nos empieza a dar una serie de, bueno, primero dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es mostrada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, estamos hablando, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no tengamos un concepto muy alto de nosotros mismos, del que puntualmente debemos de tener. Que tampoco nos veamos como el peor de los peores, pero tampoco nos pongamos a un nivel de que vemos a todo el mundo por sobre nosotros. La altivez, el considerarse más santo unos que otros, y eso hoy en día en el cristianismo también abunda. Como dice Elena White, se me fue la palabra. Eso de que supuestamente te crees tan humilde, con tanta fe, que al final lleva a la palabra que no me viene ahorita a la cabeza, pero te crees más que todo y das una falsa humildad y una falsa fe. Entonces es de mantener ese punto de cordura, ¿no? Falsa modestia, de que no te pienses mejor que otro, pero tampoco peor bueno, lo peor de lo peor que ya no tiene remedio, y eso no debe, siempre ese punto de cordura. Ya. Después nos va hablando de que los miembros en Cristo, cada uno tenemos nuestra función, a uno les es dado la profecía, a otros la exhortación, o sea que en la viña del Señor cada uno tiene su rol,
y que por lo tanto cada uno no puede desmerecer al otro ni creerse mejor que el otro, porque cada uno tenemos un rol importante. Algunos tienen más talentos, otros tienen menos, pero al fin y al cabo Dios nos ha dado cada uno lo justo para que vayamos haciendo su obra. Y esa es la diversidad en esa unidad que debemos de tener, porque si uno no puede una cosa, el otro sí, y así hacemos juntos ese cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Después nos habla, a partir del versículo 9, que creo que es una lista aquí habla de deberes como cristiano, es una lista de cómo debe de ser el cristiano. Y cuando uno la lee, queda así como que, qué difícil, ¿no? Qué lejos uno a veces se siente y está de todo esto de ver para con el prójimo, como lo marca Pablo aquí. Sí. Pero mira cómo se inicia, dice el amor sea sin fingimiento, exacto. No hacer ver que te quiero y luego por detrás cuchichear sobre esa persona, criticarla. Exacto. No, el amor no sea sin fingimiento, sea correcto. Correcto, sea un amor... Un amor sea verdadero, claro, sí, un amor verdadero, claro. Sin que, mucho te quiero, pero por atrás... En esto conocerán que sois mis discípulos, ¿no? Si tuvierais amor, unos con nosotros, o amor por interés, porque también hoy en día abunda ese de que te quiero, pero porque a cambio me das algo. Y después nos dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y hoy en día es al revés, ¿no? Se aborrece lo bueno y se ama lo malo. Sí. Sobre todo en el mundo donde no se conoce de Dios, ¿no? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y todo el mundo, si hay una persona que ven que está en las cosas de Dios y que quiere seguir en los caminos y la otra persona absolutamente no, ¿qué hace? Lo aborrece. Porque el otro es como una cachetada a su comportamiento. Entonces, el aborrecer lo malo tiene que llegar a nosotros, porque Dios aborrece el pecado, y tenemos que aborrecer el pecado tal y como Dios lo hace. Es difícil, pero solamente si nos vamos llenando del Espíritu Santo, lo podemos llegar a hacer. Después nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Y yo quiero leer el comentario bíblico que me pareció interesante, lo que decía acerca de este versículo de Romanos 12:10. Habla del amor fraternal, término para expresar el amor muy tierno que existe entre parientes cercanos, o sea que ese amor que, por ejemplo, le podemos tener a nuestro padre, a nuestro hijo, ese amor Dios quiere que lo manifestemos a todos, ese amor fraternal que nos amemos sobre todo a los que son de nuestra fe, ¿no? Y mayormente a los que son de nuestra fe, ahí voy. Prefiriéndolos, dice, aquí explican más o menos cuando dice, en esta versión dice, en honra, prefiriéndoles los unos a los otros. Habla de la palabra griega esa, que es dirigir, ir adelante, dice, es la única vez que este verbo aparece en el Nuevo Testamento. La frase griega que se traduce en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, es difícil de traducir al castellano. Dice, ha sido interpretada de varias formas, estimando en más cada uno a los demás, o teniendo mutuas deferencias, anticipándonos unos a otros en las señales de deferencia, dice. El significado correcto quizás sea insinuado por un pasaje algo paralelo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. El resultado del verdadero afecto es que no busca uno su propia honra ni posición, sino que está dispuesto a dar la honra a otros. Los hermanos en Cristo que están movidos por un amor genuino estarán más dispuestos a respetar a otros que a recibir respeto. Ninguno tendrá la ambición de recibir honores, sino que cada uno estará dispuesto a honrar a los hermanos en la fe. Me gustó la definición que él lo hace, porque claro, uno lo puede tomar por un lado o por el otro. Entonces, el que estimemos más, prefiriendo más a las personas que a nuestros propios intereses, y eso es muy difícil. Cuando el Dios está entronizado en nosotros, cuando
ese amor en nosotros está ahí marcado, aunque a veces parezca que no. El otro al otro hermano, ya puede ser quien sea, no, dice, pero es que si yo hago esto, ¿yo dónde quedo? El amor no es egoísta, ¿no? Estamos aquí para ser felices a los demás. Claro, también debemos de tener un poco de cuidado porque a veces por hacer feliz a otros también caemos en que vamos en contra de la palabra de Dios. También debe de haber ese cuidado, siempre y cuando todo vaya dirigido a la palabra de Dios. Por ejemplo, si la otra persona no conoce de Dios y quiere que tú hagas cualquier cosa que va en contra de la palabra, no, yo me voy a poner, lo voy a hacer para hacerlo feliz. No, eso no es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios, sino que habla también preferiblemente a los hermanos en la fe, a los que realmente están queriendo caminar con Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de que nuestra prioridad siempre sea los demás, siempre sea la obra de Dios, siempre sea el prójimo, para que ese prójimo pueda llegar, porque siempre todo va a ir en consonancia de que pueda llegar a la salvación. Entonces, anteponemos nuestros propios intereses, a veces nuestros propios gustos, para que aquella persona pueda llegar a la patria celestial, que ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor objetivo. Nos habla el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y hoy en día también eso queda un poco así como que la mayor parte de personas hoy en día quiere todas las cosas fáciles. Y todo el mundo, toda nuestra sociedad, todo lo que hay, vuelve cada día más perezosas a las personas. La diligencia, esa persona que esté, aquí había otra cosa que quería comentar, porque en esta versión dice, en los quehaceres no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ardientes en espíritu. Yo cuando lo estaba leyendo, y estaba leyendo todas estas partes, sobre todo aquí donde dice ferviente, dice literalmente hervir. Se dice que Apolos era de espíritu fervoroso. El cristiano celoso siempre mantendrá su interés en la causa de Dios al punto de ebullición. Su fervor le dará poder ante los hombres y le traerá poder de Dios. El apóstol Juan era un predicador poderoso, ferviente y profundamente solícito, y el fervor que caracterizaba sus enseñanzas le daban acceso a todas las clases sociales. Yo cuando lo estaba leyendo, a mí solo me vino a la mente Elías, el tercer Elías. Aquella cita de Elena White que habla de que al final se traduce como eso, como fervoroso, como ardiente. Y aquí nos menciona que Juan, Juan era el otro, pero tenían ese fervor, esas ganas de que la causa de Dios prosperara a toda costa. Entonces nos habla de que nosotros debemos de ser así, fervorosos, que debemos de tener ese celo por Dios de esa manera, de que la causa de Dios sea lo primero en nuestra vida y que todo lo que hagamos sea con ese fervor. Aquí nos habla de diligencia y no perezosos, siempre impetuosos a ir adelante con la causa de Dios. No, quería añadir que esto no es solo dirigido a lo que es la evangelización, que va mucho más allá. Muchas veces nosotros solo consideramos la causa de Dios como salir y hablar a las personas. Sí, sí, sí. Y cuando lees Elena White, cuando habla de lo que es, de cuando dice que servimos al Señor en las pequeñas cosas, los pequeños quehaceres diarios son pruebas para todos nosotros. Una limpieza de la casa, el hacer tu cama, el deber diario del trabajo. Dice, si una cosa merece ser hecha, merece ser bien hecha, dice Elena White. Como para el Señor. Como para el Señor. Es que el mismo texto lo dice, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, ¿no? O sea, que eso ya es servir a Dios. Incluso ella cuando habla de hacer el ejercicio. Dice que cuando hacemos ejercicio es como si estuviéramos en una reunión de oración, de adoración y de evangelización. Cuando hacemos ejercicio.
O sea, que la gente no se desanime si no está hablando todos los días a alguien. Evidentemente hay que intentarlo. Pero en el actuar diario, cómo nos enfrentamos a la misma ley de Dios, en cómo somos fervientes guardando esa ley, también estamos sirviendo a Dios. Y eso va a repercutir en nuestras ganas también de hablar a los demás. Sí, y en todo absolutamente. Imaginémonos que, bueno, ese carácter, hay personas que lo tienen naturalmente, ese carácter así muy impetuoso de ese nervio, y Elena White habla de que debemos de tener ese nervio, y si no lo tenemos, pues debemos tratar de cultivarlo. Imaginémonos los discípulos, Pablo, yo solo me acuerdo de la escena cuando Pablo y Silas les dieron de patacazos, de latigazos, en la prisión, los echaron a la prisión. Bueno, claro, los latigazos que les debieron de haber dado quedaron de una manera impresionante. Las heridas y el agotamiento y todo. Pero dice que en la cárcel ellos cantaban himnos. Y nosotros, cuando nos viene un resfriado o un dolorcito, ya no queremos hacer nada. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y nos quedamos ahí. Y estas personas, con todo lo que les habían hecho, aún así tenían fuerza y ese fervor de seguir cantando. Es impresionante porque la verdad es que cuando uno se mira y se compara, se ve totalmente lejos de ese fervor que debemos de tener para con Dios, que debe de ser siempre lo primero en todo. También nos habla, para ir avanzando, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No, que sobre el tema de fervorosos, en todo lo que hemos dicho es totalmente correcto. Y aún hay algo más. Y es la forma de, no solo de hablar a los otros o de tener esos detalles internos, sino de cómo programar para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Esa es la parte más fuerte del fervorismo. Primero, como decía Ángel, desde el interior, después avanzando, pensando en dar el Evangelio, pero no de un modo solo de los que tenemos más cerca, sino de organización. Organización para que el mensaje llegue a todo el mundo. Y creo que de alguien deberíamos apreciar por encima de muchos cómo trabajó para esto. Y fue James White, el marido de Ellen White, que aparte de predicar al que podía, era un hombre que estaba viviendo básicamente para dar el mensaje para que llegara a tantos como pudiese ser, organizativo. Y esa es una parte que a veces no somos conscientes. Organización es vital para que la Iglesia avance. Y claro que también hay que vigilar, porque un exceso, como le pasó a él, le cayó en enfermedad. ¿No? Entonces, una vez más, el lenguaje le tuvo que decir el equilibrio. El equilibrio. Eso perfecto, porque Dios le dio esas cualidades, pero cuidado, frena un poco, porque si no, también acabas mal. Así es, así es. Gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ay, cómo cuesta esto. Cómo cuesta esta parte, por eso digo que todo esto que aparece aquí en Romanos 12, del deber del cristiano, lo que debemos hacer. Hombre, es muy difícil, sobre todo cuando la vida para ti no ha sido fácil, o bueno, para quien ha sido fácil, pero cuando te ha tocado sufrir muchas cosas. El tener gozo en la esperanza, ¿cuál esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Segunda venida. Nuestra esperanza siempre será la segunda venida de Cristo. Nuestra esperanza y nuestro anhelo y nuestro objetivo y nuestra meta siempre tiene que ser ese. Y entonces, ¿cómo podemos ser gozosos en esa esperanza cuando todo nos va mal? O cuando todo el mundo nos abandona. O cuando nos persiguen. Es que la misma palabra de Dios nos lleva a un punto, a una palabra, que se llama debilidad.
Es la clave de todo. Si ponéis en el buscador debilidad o débil de la Biblia, vais a ver, o vamos a ver cómo realmente ahí nos responde muchas cosas. Dice, por ejemplo, 2 Corintios, que habla mucho de esto. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, se me pone la piel de gallina porque dice, me complazco en todo esto. ¿Por qué? Porque sabe el cristiano sabe que si no pasa por todo esto, no va a conocer a Dios. Y el Señor sabe que si no pasamos por todo esto, no vamos a conocer a Dios. Por lo tanto, ¿qué va a hacer con todos nosotros? ¿Va a hacernos un camino de rosas? No. Y vamos a llegar directamente al cielo sin pasar por casilla de salida. No, bueno, termina. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere que nosotros sintamos debilidad? Bueno, quiere. Sabe que necesitamos que nosotros sentir debilidad. Porque es cuando realmente comprendemos que si no es por el Espíritu Santo no somos absolutamente nada. Cuando más necesitamos de Dios. Cuando solo la gracia de Dios es lo que realmente funciona y sirve. Cuando ya no hay nada que te estorba en tu vista, en tu visión, es cuando estás débil. Entonces no hay nada, no te sientes poderoso por ti mismo, por las cosas que has hecho, has dejado de hacer. No, en ese momento comprendes que si no es por la gracia de Dios, todo aquello no lo habías podido hacer. Y que no puedes hacer nada a partir de ahora si no es por eso. Y recordar esos momentos cuando te vapulea todo y dices, porque el Señor quiere, ¿no? El Señor pone reyes, quita reyes, no me va a dar otra vez lo que yo necesito. Y si me lo ha quitado es por algo, ¿no? Entonces todo esto, cuando ves todo el resto de citas, o sea, de textos, es que realmente, fíjate, por ejemplo, el 12:9, 2 Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, otra vez. Por tanto, de muy buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, otra vez, para que habite en mí el poder de Cristo. O sea, gloriarte en tus debilidades. Es como decías, ¿no? Pablo y Silas ahí azotados, se gloriaban en esto, porque les hacía más fuertes. Sabían que eso les iba a hacer más fuertes. O sea que es precioso, pero es necesario para que comprendamos cómo funciona la gracia de Dios. Que todo lo que tenemos, en Él vivimos, nos movemos y somos, es por su gracia. Así es, así es. Bueno, de hecho, Elena White, esta semana ha tenido una cita que dice ella que las pruebas, los golpes que nos da la vida, nos da uno, ¿verdad? Pero como no lo logramos superar, viene otro más fuerte. Pero como no lo logramos superar, viene otro más fuerte. Y dice que Dios así está hasta que nosotros logramos aprender. Una vez nosotros aprendemos y somos fuertes y somos más fuertes y podemos vencer, nos vendrá otro y otro. Pero el objetivo es que constantemente estemos en pruebas para que nuestro carácter se vaya edificando. Porque si no, todo sería más fácil. Y miremos, cómo no, los 144.000, para llegar a ser 144.000, cada uno de ellos deberá pasar por la gran tribulación. Ya. Porque será el momento de pasar por la angustia de Jacob, donde se van a purificar del todo porque habrán superado ya todas las pruebas y podrán ser capaces de resistir hasta el fin, porque ya tendrán el carácter de Cristo. Así es, así es. Y para eso debemos prepararnos, porque hemos de orar para ser de esos. Exactamente. Y difícil. Por eso, cada día que pasa y nos vienen situaciones así, pues debemos de dar gracias a Dios por ello, porque si nosotros queremos ser de los 144.000, todo eso nos va preparando para la lucha férrea que nos viene en esos momentos, que no tenemos la más mínima idea de cómo será, pero que la palabra de Dios ya nos habla que será como nunca fue, y que tendremos que pasar eso para poder ser de esos 144.000, por fuerza. ¿Y por qué? Es que, a ver, en esas debilidades es cuando Elena White nos dice, ¿no?, que Satanás está ahí para que pongamos los ojos en las cosas del mundo.
esa debilidad normalmente es una cosa del mundo. Si no, no sería debilidad. Entonces es cuando Satanás se pone ahí y te engancha al mundo y te hace que mires al mundo. Y entonces no... esa es la gran prueba. Si tú estás realmente con Satanás lo primero o con Dios lo primero. Ya es cuando realmente tienes que ver que si no es porque el Espíritu Santo está ahí, si no es por la gracia de Dios, ¿tú qué aguantas ahí? Nada, absolutamente. Absolutamente. Nada de nada. Bueno, y nos habla, después de eso, nos habla de constantes en la oración. Sin la oración, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Sin la oración, el diablo nos hace como quiere. Nos revuelca, nos mantiene ahí agarrados. Por eso dice constantes en la oración. Nunca dejemos de orar. Siempre, siempre. A las horas que podamos, siempre, siempre la oración. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartir las necesidades de quién, mayormente, como decía. ¿En quién debe de estar nuestro principal objetivo? Siempre, o sea, nuestra prioridad. Claro, primeramente, claro, nuestra familia, que es a la que siempre debemos de... ¿Qué pasa? No, ya. Siempre... habla de aquí compartiendo las necesidades de quién, de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nuestros hermanos en la fe. Ellos deben de ser siempre nuestra prioridad. La hospitalidad, dice, hoy en día la hospitalidad es un poco complicado y cuando ves todo lo que hay en el mundo, pues se hace más complicado, pero debemos de practicar esa hospitalidad, esa ganas de servir y de hacer que la gente se sienta bien con nosotros, en nuestros hogares. Era una de las características del pueblo judío. Eran muy buenos hospedadores, tenían mucho servicio para aquellas personas que los visitaban y principalmente para entre ellos, ¿no? Y aún hoy por hoy es su costumbre. Es su costumbre. Todo el mundo oriental, por así decir, ¿no? Sí. Tiene eso nato ya ahí. Es nato. Sí. Bendecid a los que os persiguen, dice. Bendecid y no maldigáis. Lo que decíamos al principio, ya lo hablamos al principio. Bendecid a los que os persiguen, a los que nos insultan, encima, es que es muy complicado, pero es necesario, Gozaos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran. Esto demuestra que no es fácil, ¿eh? No, ya es que por eso dije, no es fácil. Cuando empezamos a leer, por eso lo quería leer todo y comentarlo, más que la lección en sí, porque me gustó mucho, porque claro, yo lo he leído, pero leyéndolo así de esta manera no había caído en cuenta, hombre, si es que está aquí todo un conjunto de deberes que debemos tener para con el prójimo, impresionante. Claro, es que lo miras humanamente y dices, esto es imposible, no es fácil, es imposible, pero claro, con el poder de Dios todo es posible, por eso dice, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Que me fortalece. Sí. Y dice aquí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, y a veces, y a veces es más fácil. Al revés. Sí. Es más fácil, a veces es más fácil consolar a alguien, llorar con él, o sea, compartir su pena, darle aliento, darle ánimo, pero cuando, pasa, porque hay personas así, gozad con los que se gozan. Si hay una persona que le va bien, que tiene bendiciones, en el mundo, bueno, yo lo digo porque he vivido el mundo adventista, suele ser, en el mundo humano suele ser que la envidia ahí va. Y hombre, aquí, mira, el auto que tiene y yo tengo una chatarrita, o mira qué bien le va en su trabajo y yo apenas puedo llegar a fin de mes o yo no tengo nada. Entonces, gozarse con las bendiciones de los demás
Claro, hay personas que ya lo traen así, no son envidiosas y se gozan con... Pero a veces esos engaños. Esos engaños, claro. A veces uno obtiene cosas y ¿de qué manera las ha obtenido? También. Sí. En la iglesia se dice, claro, cuando uno prospera mucho, es que el Señor lo bendice mucho. Pero a veces... Cuidado cómo ha llegado hasta ahí, Sí, también. Unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra cosa complicada, porque generalmente siempre queremos ir a la nuestra. Hombre, es lo que yo pienso y yo tengo razón. Aquel está equivocado, y en todo, no solamente en el mundo cristiano, en nuestra vida en general, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con amigos, con lo que sea. La opinión quizás es donde sale más el orgullo. Ahí sale el orgullo, porque está el orgullo. Hombre, yo pienso que yo tengo la razón y aquel está equivocado. Y por lo tanto, no pediré perdón. Porque hay tantas separaciones, ¿no? En los matrimonios. Ahí viene del orgullo. El orgullo está ahí tan metido. Y había una imagen que el otro día vi, una imagen donde salía un hombre agarrado de una ramita en un precipicio, que y otro le estaba dando la mano, en una mano en la ramita y el otro le estaba dando la mano y él tenía una bolsa llena y decía orgullo. Y a veces dicen no queremos soltar. Eso preferimos morirnos antes que soltar ese orgullo. Sí. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los demás. Si es posible, dice, en cuanto dependa de nosotros, siempre procuremos la paz. Siempre procuremos estar bien con las personas, aunque a veces no depende de nosotros, claro. ¿Querías comentar algo tú? Una blanda respuesta. Sí, aplaca la ira. Sí, es posible. Sí. Es que, a ver, a veces como cristianos nos pegamos mucha paliza al respecto. Sí, ¿vale? sí. No decimos, bueno, es que hemos hecho esto y le he dicho esto de esta manera y de la otra manera. Y bueno, sí que a veces pues se nos acaban las palabras y nos sale un aire diferente. Pero hay veces que hay justicia divina al respecto. No, claro. Y cuando alguien está haciendo algo que lo está llevando al límite, pues toca actuar. Y dice si es posible. Si es posible, por eso... Sí, depende de vosotros. También, bueno, Pablo ya habla de esto, Elena White habla de esto. Si hay una persona que en lugar de estar, por ejemplo, en una congregación, digamos, en lugar de hacer bien a la congregación, está ahí incisivo en estar llevando la contraria y en estar tratando de hacer daño, hay que tajarlo, hay que cortarlo. No podemos permitir eso. Si nos está haciendo mal, si está haciendo mal a los demás, no podemos permitir nosotros eso. Tenemos que cortarlo, porque dice, hay que cuidar, no solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino que cuidar a la grey de Dios. ¿Te hace mal a ti mismo alguien de fuera? Porque también dice Elena White que tenemos que soltar todo lo que nos separa de Dios. O sea que en todo tenemos que aprender a cortar. Sí, en todo, así es que es en todo. Por eso siempre digo, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos hace estar en conflicto con Dios, cortar de raíz y que no quede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Llegar a la patria celestial, ¿no? Y a veces con esas piedras en el camino no lo podemos hacer. Entonces debemos de abandonar no solamente, sino que cosas que nosotros tenemos, hábitos, lo que sea, cortarlos de tajo, porque nos están impidiendo el camino hacia el cielo. Todas esas piedras tienen que ir. Y cuando habla Elena White de esa visión que tuvo, de ese camino que cada vez se hacía más estrecho, y que iba caminando, que primero iban con sus cosas, y que
a medida se hacía más y más y más estrecho el camino, tenían que ir soltando todo, soltando todo. Es un ejemplo maravilloso, una visión maravillosa de cómo, de que ese camino será difícil y que si no soltamos todo lo que tenemos, ya sea persona, ya sea hábito, ya sea todo, no podremos transitar por ahí. Ese camino los estaba preparando para la cuerda. Para la cuerda. Recordemos que esa visión acaba, es un sueño. Al final se hace el camino tan estrecho, tienen que dejar los carros, los caballos, las personas, al final caminan enganchados con la espalda en la pared, de puntillas. Sí, sí, sí. Y llega un punto en que baja una cuerda del cielo. Y entonces deciden agarrarse a la cuerda. Y los que se agarran a la cuerda luego pueden saltar y llegar a un campo muy verde, que representa al cielo. Sabemos que el cielo estará lleno de campos verdes. Bueno, la nueva tierra. O sea que, ¿para qué nos prepara este estrechez? Para esa cuerda. Para que podamos comprender que luego sí que dependemos de esa cuerda que baja del cielo. Y entonces sí nos vamos a agarrar con todas las fuerzas, porque sabemos que hemos estado preparados para eso. Si no nos quedamos atrás, si no aceptamos esta estrechez, como dice ahí, ¿no? Lo hemos leído antes, ¿no? Gloriarse en eso, complacerse en eso, decía el texto, pues no vamos a poder agarrarnos de la cuerda. Así es, así es. Bueno, ya terminando esta parte, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Y lo que nos habla de ello. Sino que siempre venceremos el bien con el mal en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y cuál es el bien? ¿Cuál sería el bien? Pues solamente el Espíritu Santo trabajando en nosotros nos puede indicar ese bien con el que podemos vencer el mal. Solamente la palabra de Dios es nuestra guía. Y ahí tenemos toda una serie de condiciones para que nosotros podamos vencer el mal y podamos vencer el maligno, porque también habla de ello, de vencer al enemigo mediante el Espíritu Santo en nosotros, mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante los dones, mediante muchas cosas que la palabra de Dios nos habla. Y el bien sale cultivándolo. Cultivándolo, claro. ¿Cómo lo cultivas? Pues bueno, haciendo lo que decíamos, esas pequeñas cosas para Dios, esos pequeños momentos para Dios, esa pequeña rutina para Dios. Pues poco a poco te acercas a Dios. Tú no eres consciente quizás de si estás cerca de Dios, pero luego cuando pasan esas situaciones, tus reacciones dicen dónde estás. Y entonces también nos tienen que servir esas situaciones para examinarnos y para mejorar y que en la próxima pues nos salga mejor. Y no quedarnos en el pasado, sino intentar tirar hacia adelante y mejorar cada día. Porque ese es el trabajo. Por eso el camino se hace cada vez más estrecho. Si no reconocemos nuestros errores, los dejamos atrás, porque el Señor ya los ha tirado al abismo y nos seguimos caminando por ese camino, ¿cómo vamos a agarrarnos a la cuerda? Siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a dar solo un repasito rápido de todo lo demás, porque el tiempo ya se nos acaba. La parte del martes habla del cristiano y el Estado. Y el versículo número 1 dice, sométase, 13:1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, porque por Dios han sido establecidas. Otra condición... Por lo menos Él lo ha permitido, ¿no? Por lo menos Él lo ha permitido. Es complicado, claro. Nosotros ya sabemos qué hay detrás de todos los gobiernos. Nosotros ya sabemos quién los manda y qué es lo que hacen. Pero claro, si no fuese por Dios, no se los permitiría. Dios los permite para que se cumpla la profecía, para que se cumpla lo que está escrito en su palabra. Entonces, el cristiano y el Estado, o el cristiano y el gobierno, es un poco difícil, ¿eh? Sobre todo cuando pasan situaciones, es un poco difícil congeniar estas dos cosas, pero siempre debemos de saber nosotros y debemos tener en cuenta que realmente nuestro deber no es estar discutiendo estas cosas, nuestro deber siempre es decirle a la gente qué es lo que hay detrás de todo esto y para qué Dios permite todo esto. Pero es muy difícil cuando ves muchos cristianos hoy en día
meterse allí en la refulca. Sí, sí, es muy, muy complicado. Y recordemos que los que fueron a Estados Unidos, los europeos que fueron a Estados Unidos, los pioneros, pues huían de las monarquías por sus elevados impuestos. O sea que tuvieron que actuar para que no les sangraran. O sea que tampoco es quedarse ahí y que te vayan machacando. No, claro, Tienes claro. que hacer lo posible para poder sobrevivir. Claro, claro. Siempre, por ejemplo, en cuestiones de, bueno, el Nahuatl ya habla en cuestiones de sistemas de gobierno, monárquicos o repúblicas, ¿qué debemos de preferir, no? Sí, es clarísimo. Ella es muy clara, la república. Ya sabemos lo que son los gobiernos monárquicos. A ver, que todos los gobiernos son lo mismo si sangran al pueblo. Esto nos llevaría a nuestro país, ¿no? Ya, pero ella habla de que siempre será más difícil predicar el evangelio en un gobierno monárquico que en una república. Debe de haber ese punto de equilibrio en todo, como decimos. También esto, un punto de cordura y de lógica. Y cuando sabemos todo lo que hay detrás del poder, ¿no? Se ha hecho el conferencias poder al respecto, detrás ¿no? de los poderes. El poder detrás de los poderes, cuando vemos lo que hay detrás y que realmente Dios no es el que pone, Él permite, ¿no? Él permite, pero vemos Él permite. todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Él permite. Cómo están llevando al mundo a todo este tremendo gran engaño, ¿no? Al nuevo orden mundial. Al fin y al cabo, mundial, todos, etcétera. absolutamente todos los gobiernos van en ese. Es al engaño de la aparición del falso Mesías, Sí, ¿no? sí, sí, preparando al pueblo para eso. Si es que al fin y al cabo, sabemos los gobiernos Pero bueno, de quién todo son. tiene que ver con la profecía. Todo tiene que ver, por eso digo, pues sí, por eso digo. Permite, pues, para que se cumplan. Dios permite las cosas, claro, Él quisiera que hubiera un gobierno justo, gobernantes justos, y Elena White lo dice, gobernantes justos, que siempre estén del lado de la justicia, que siempre traten... Pero lamentablemente, y en este punto de la historia, todo es corrupción, todo es todo. Y venga quien venga, pues será eso, corrupción hasta donde ya no. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo nos debemos de comportar ante esto? Pues decirle a la gente, explicarle a la gente qué es lo que hay detrás de todo esto y hacia dónde nos están llevando. Que hoy en día, pues siempre lo ha sido, pero especialmente en los días que estamos viviendo, es importante dar una visión más elevada de todo, ¿no? Intentar pues, dar una visión que se aleje un poco del apasionamiento, aunque a veces es difícil, y poder dar esas pinceladas a la gente que tanto necesita, ¿no? Así es. El miércoles nos habla de amarse unos a otros. También cuando ese otro está ahí insidioso, molestándonos, difícil es amarlo, ¿no? Pero Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Dice, no debáis a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces dicen los evangélicos, ya está, mira, ya está. Ha cumplido la ley, ahí está. Si yo te amo a ti, ya he cumplido la ley. Entonces, si yo te amo a ti, te puedo robar, te puedo matar, te puedo hacer lo que quiera, pero como te amo, pero eso es la ley, te puedo hacer lo que quiera. Claro, pero luego hace falta un baremo para que sepas que ahí viene. Cómo puedes amar y cómo puedes no amar o perjudicar, ¿no? ¿Y ese baremo cuál es? La ley de Dios. La ley de Dios, claro. Entonces dicen ellos, bueno, en amar al prójimo, ahí cumplimos la ley. ¿Y Dios dónde queda? No amas a Dios entonces, por lo tanto, tendrás otros dioses, tomarás el nombre de Dios en vano, no guardarás el día que Dios ha dicho que se guarde, no amarás a Dios por sobre todas las cosas, no, porque cumplir la ley es el amar al prójimo y ya está. Claro, aquí Pablo habla concretamente de algún mandamiento, ¿no? Sí. Claro, entonces, ¿solo estos? Los demás no, porque como habla de no adulterarás, no matarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Ya está. Pero claro, como ¿esto es toda la ley? Exacto, y como siempre decimos,
nunca vemos el contexto en el que Pablo está hablando. Pablo estaba dirigiéndose en unos momentos en que el legalismo de la ley estaba entre judíos y estaba imperando y estaba haciendo mucho daño. Entonces habían dejado de lado lo que era el prójimo y se enfocaban simplemente en el cumplimiento de la ley y nada más. Entonces, por eso él va diciendo que habían dejado todo eso. El amar al prójimo también era la ley, porque estaba en los últimos 6 mandamientos. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, es que sí. No, bueno, pues si sigues leyendo... Si sigues leyendo, en el 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro. Es que si solo queremos ver una parte y quedarnos ahí, pues nos quedamos. Pero el cumplimiento de la ley es el amor. Porque como amas, cumples la ley por amor. Por amor. Pero claro, es que ¿cuál amor profesan? ¿Cuál amor profesan hoy en día? Si yo amo a mi prójimo, pero como estoy en gracia, yo puedo robarle a mi prójimo. Entonces, yo puedo matar a mi prójimo. Lo amo, pero lo puedo matar. Entonces no lo amas. El amor no hace nada al prójimo. Es que... ¿Y cómo compaginamos el amor al prójimo cuando dice que cuando has dado el mensaje, si no te hacen caso, ¿qué hagas con tus pies? Que sacudas el polvo. Sacudas el polvo, ¿eh? Y vete de ahí. Y lárgate de allí, sí, vete. ¿Cómo cuadra eso entonces? ¿Cómo los amamos haciendo eso? A ver. Bueno, es que, fijaos, esto lo digo porque a veces hay personas que... Sí. Es que bueno, y nosotros ahí viene la otra parte, a diario nos encontramos con muchísimas respuestas y actitudes de personas que van totalmente contra el mensaje de un modo descarado, que les puedes dar la oportunidad para que recapaciten, se den cuenta de la magnitud de sus palabras y de sus pensamientos, pero siguen R que R. ¿Cómo debes reaccionar ante estas personas? Pues evidentemente hay un momento en que hay que decir, basta, se acabó, hasta aquí. Y a partir de aquí ya te encontrarás con Dios. Y hay que ser tajante. Hay que decirles las cosas como son para que se den cuenta de cómo están como personas ante Dios. Porque su forma de proceder, sean palabras, actitudes, en lo que sea, denota que están para nada con Dios. Cero. O en negativos, que es peor. Y deben haber palabras nuestras que sean duras, tajantes, sí. Porque hay que decir las cosas como son, porque al final, como se dice en catalán, o caixa o faixa. O es una cosa u otra. No hay alternativa. Y es el tiempo final. No queda tiempo para que la gente esté jugando con estas cosas. Se deben posicionar. Y si no cambian de carácter, evidentemente están perdidos. Eso no quiere decir que debamos insultarles ni darles de tortas, ni mucho menos. Pero hay que cortar en ciertas situaciones, como decíamos antes. Y fijaos, qué fácil es malinterpretar el amor. Qué fácil es. Bueno, y con todo... No perder el tiempo que puedes dedicar a otros. A otra persona, que pueden escuchar y aceptar. El lenguaje habla de esto, claro. De cómo no puedes estar, dale que te pego, claro, con diálogos absurdos, claro, como se llama diálogos para besugos, en el cual no se avanza, sino que se sigue generando allí un espíritu diabólico. Claro. No hay que perder el tiempo con eso. Las cosas se dicen. Si se reacciona bien, si no, pues en manos de Dios estará, porque sí, claro, nosotros ahí ya no podemos ni entrar ni salir. Claro, cuando aquella tiempo hay que dedicarlo a seguir progresando, que el diablo pone las trabas para cuando eso. Cuando aquella persona rechaza, tú ¿qué más puedes hacer? Cambiarlo no podrás cambiar, de ninguna manera. Entonces, hasta en eso muestras amor. No tenemos ese poder, claro. Hasta en eso muestras amor. Claro. Aquí a ti mismo, claro. en aquello que decían las escuelas sabáticas pasadas, ¿no? El endurecimiento, ¿no? Sí, claro, una persona se ha endurecido, no es porque el Señor la quiera endurecer, es porque no es suficientemente sincera para aceptar los designios divinos.
Entonces se endurece y no acepta. Le pasó a Faraón y ha pasado a tanta gente, ¿no? Claro. Pero fijaros que aquí el pasaje, mirad si es claro en cuanto a la ley. El versículo 9, el que citábamos, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Pero, ¿y los mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuáles son? Aquí no los dice, porque aquí él está hablando nuestra relación con nuestros semejantes, humanos, no divino, ¿eh? Pero, claro, si aquí se desprende que el hacer estas cosas es amar al prójimo, ¿qué es el amar a Dios? Pues es no tener dioses, ¿verdad? Otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano. Claro. Y, sobre todo, un mandamiento del cual se quiere eliminar, que es guardar el sábado. Bueno, es que ahí Eso está incluido en amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está el punto. Es la ley. De todo eso depende la ley. Es que decir cualquier otro mandamiento. Claro. Es que y se resume en... O sea que, no sé, es que es tan claro. Claro, cuando Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿qué está haciendo? Un resumen de las 2 tablas de la ley. De los 4 primeros referente a Dios y de los otros 6 referente al prójimo. Pero no es una sustitución del decálogo por esos 2 mandamientos. Así es, sí, Además, sí. Jesús no inventa nada. Él toma algo que está escrito en Deuteronomio y en Levítico. Algo que ya estuvo escrito desde antaño. Ya, Así no es. es nada nuevo. Resumen de la ley. Del resumen de la ley, claro, ahí está. Bueno, vamos a terminar porque ya el tiempo se nos ha acabado. Hay una cita de Elena White del viernes que me gustaría leerlas. Dice, en la Biblia, bueno, no, la última más que todo, el Señor va a venir pronto, dice, y debemos estar preparados para recibirlo en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Oh, dice, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida con sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podamos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo cuando Cristo vendrá con poder y grande gloria para llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Muy bonito, me pareció muy bonita esta cita. Y dice, nos estamos acercando al tiempo, y tanto ahora que nos estamos acercando, y más ahora cuando sabemos cuándo viene Cristo. Y lo que dice el versículo 11, conociendo el tiempo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que cuando creímos. Ahora. ¿Y cuánto cerca está? Claro, para mí personalmente puede estar hoy o mañana. Ya, si me muero, claro. Si me muero, ¿no? Pero el Señor ha dejado escrito cuándo será ese momento. 6.000 años y Cristo regresa. ¿Cuándo terminan? Bueno, pues los cálculos están ahí en la Escritura, a partir de la semana de la creación. Claro, claro, claro. Y si Elena White dice que en el año 31 con Cristo en la cruz se cumplieron 4.000 años y son 6.000, pues hagamos números. Porque hoy escuchaba un pequeño fragmento de un vídeo de un pastor de color de Estados Unidos, que aceptaba esta exposición y ahora ha cambiado. Enríquez. Aceptaba esta exposición y ahora ha cambiado. Y asevera, como Gates, pues que Cristo vendrá antes. Antes, sí. Porque el tiempo será cortado, ¿no? Y no puede ser así. No puede ser así. Porque es Dios... que por las presiones de la Iglesia uno ceda a predicar la verdad. A predicar la verdad, cuando perfectamente la sabe. Por mantener el estatus en la Iglesia. Exacto, o el estatus ante la gente, ante los seguidores. Es muy triste. Hace falta hombres que ni se compran ni se vendan. También, sí. Sí, pero eso son presiones. Son presiones. Se influencian por el resto de pastores que hablan del tema, porque Gage está haciendo ahora unas campañas de evangelización, o sea, de predicación en pares, porque se junta con otros pastores a hablar del tema, y para mí que está como homogeneizando el mensaje.
Gates. Sí, está tratando de que Sí, todo está vaya a como caer que ahí. todos vayan Sí. al mismo sitio. Sí. Está con diferentes pastores. Sí. Yo quería decir en mi versión, dice en el 11, y esto, dándoos cuenta del momento actual, dice mi versión. Dándoos cuenta del momento actual, que ya es hora de levantarnos del sueño. Cuando dice levantarnos del sueño, ¿no os viene a la cabeza las 10 vírgenes? Sí. Claro. ¿Y no os viene a la cabeza lo que hablamos el otro día de Samuel también? Que Samuel tuvo que despertar y cuando despertó reconoció la voz de Dios. Pues, ¿qué pasó con la voz de las 10 vírgenes? Algunos la reconocieron. De hecho, todos despertaron, pero algunos no sabían exactamente por qué, porque no había el Espíritu Santo en esas vasijas, ¿no? Se oye, la gente reacciona, pero no está preparada para escuchar la verdad. Y es la del cuarto ángel. Samuel se levantó a la cuarta para reconocer la voz de Dios. Y es un mensaje unido al tiempo. Así empieza el versículo. Y unido al tiempo, claro, conociendo el tiempo. Dándonos cuenta del momento actual. Conociendo el tiempo de que ya es hora de que espabilemos, como dice. Pedro nos diría, no ignoréis esto. O amados. Sí. Entonces, aquí sí, aquí dice en la lección, dice, si supieras con certeza que Jesús vendrá el próximo mes, ¿qué cambiarías en tu vida y por qué? Una cosa, porque si quiero un mes para que venga, claro. 44.000. Es que no sé, a veces hacen planteamientos que yo no entiendo, pero bueno. Sí, claro, y el periodo de persecución donde lo deja, las plagas y todo. Ya, sé que está haciendo un tipo de analogía, pero poner así un mes. Bueno, para terminar, solo quiero terminar leyendo una cita que me gustó mucho, que la puse aquí en mi estado de WhatsApp. Porque viene a conjugar todo lo que hemos visto. Dice, la felicidad que se procura por motivos egoístas, fuera de la senda del deber, ¿cuál es nuestro deber? Dar el evangelio, ¿no? Es desequilibrada, caprichosa y transitoria. Pasa y deja el alma llena de soledad y tristeza. Cuando nuestra felicidad depende del mundo, por así decirlo, o de nuestro propio yo, nos deja totalmente chasqueados y no somos felices. Pero en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos, no lo deja librado a pesares y vanos y contratiempos. Aunque no tengamos los placeres de esta vida, podemos gozarnos a la espera de la vida venidera. Cuando nuestra vida es la esperanza, siempre seremos felices, hombre. A pesar de las cosas que podamos tener, de las pruebas que nos puedan venir, siempre. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza y nuestra vista está puesta ya. Y qué mejor es, como dice, mejor es el espíritu alegre que el espíritu triste que seca los huesos. Nuestra expresión, todo. Si el mundo nos ve con sentimientos así apagados, que van a decir, hombre, pues este tipo de cristiano yo prefiero vivir la vida como la vivo, que al menos tengo mis momentos de satisfacción. Entonces, el placer de trabajar en la obra de Dios, y no necesariamente que estemos dedicados al 100% a ello, sino que ya lo podemos hacer con todo nuestro, no hay otra satisfacción más grande que el dar el evangelio y que el ver esos frutos del evangelio. Ya lo explicaremos ahora en lo que viene de las experiencias en Tenerife. Así que vamos a terminar con una oración. Si quieres, Josep, terminar la oración, porfa, sí. Señor, te agradecemos por el mucho amor que tienes hacia nosotros, como tú nos has dejado tu palabra en la cual tenemos la guía para encontrar la salvación. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a ser esos recipientes receptivos, en el cual el Espíritu Santo pueda trabajar, pueda moldearnos, no solo para prepararnos para las dificultades que vendrán, para soportarlas, sino también para prepararnos para que, sabiendo de tu palabra, estudiándola, a la vez, Señor, la podamos compartir con tantos y muchos que hay en el mundo que aún no la conocen.
Señor, el tiempo es breve y el Evangelio tiene que ser esparcido, como tú dijiste, para que Cristo venga. Por lo tanto, Señor, ayúdanos pues para que podamos ser partícipes. Gracias por ello y te rogamos que, tal como hemos visto en la lección de la Escuela Sabática, que tengamos presente la condición, el respeto, el amor hacia los hermanos y hacia aquellos que aún no lo son, pero a los cuales les tenemos que dar un buen ejemplo. Señor, que en nosotros el mundo vea pues una paz, vea realmente a Jesús, vean que te hemos conocido. Señor, perdónanos las muchas deficiencias y ayúdanos a mejorar en todo lo que podamos para llegar a ser santos. Que tu paz quede con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.